Y arrancamos esta receta que viene directamente desde la península ibérica, exactamente desde España. Para esta oportunidad vamos a utilizar una pieza de lomo de cerdo entera. Originalmente esto se hace con cerdo ibérico, pero puesto que vivimos en Estados Unidos y es un poco difícil conseguirlo por estos lados, vamos a utilizar una pieza que podemos conseguir en cualquier supermercado de la ciudad. Como pueden observar aquí, la carne es bastante magra y solamente tiene una capa de grasa que la rodea, que no se la vamos a quitar. Para el proceso de curado vamos a preparar una salmuera, que básicamente es azúcar con sal. En este momento vamos a utilizar 1,5 kilos de sal y el 50% de la sal lo vamos a poner en azúcar en un bol. Agregamos la sal y junto con ello agregamos el azúcar y comenzamos a mezclarlo todo bastante bien hasta que la sal y el azúcar se mezclen totalmente. Conseguimos un envase donde podamos hermetizar nuestro lomo. Tiene que quedar bastante sellado y luego que lo tengamos vamos a colocar una cama de nuestra salmuera para así agregar el lomo sobre ella. Luego de haber hecho la cama le vamos a agregar toda salmuera que queda en nuestro envase y tenemos que asegurarnos de que el lomo quede completamente cubierto. En este momento comienza un proceso en donde la sal va a ejercer como un bactericida y va a eliminar todos los microbios y bacterias que pueda tener el lomo. No te preocupes, a pesar de que no lo vamos a cocinar y en ningún momento va a pasar por calor, esto va a ayudar a que se cocine de una forma diferente nuestro lomo. Cerramos el envase y nos aseguramos que quede bien sellado y que la salmuera esté repartido por todos lados en el lomo. Y lo colocamos en nuestra nevera por aproximadamente 48 horas. Luego de 2 días destapamos nuestro lomo y vamos a observar bastantes cambios. El primer cambio que vamos a observar es que se ha deshidratado, ha perdido bastante jugo, lo cual es totalmente normal, así que no te asustes. Sacamos el lomo de la sal y limpiamos toda la sal y lavamos bien el lomo por todos lados. Tenemos que asegurarnos de que no quede absolutamente nada de sal ni azúcar en nuestro lomo. Como puedes ver, hay 2 cambios significativos. Si comparamos el lomo con el del principio del video, vamos a ver que ha tenido los siguientes cambios. El primero, ha reducido bastante su tamaño y el segundo, la carne está mucho más oscura. Todo esto se lo debemos a la salmuera que preparamos al principio. Ella se encarga de deshidratar el lomo, de matar sus bacterias y también de cambiarle el color. Con una servilleta de papel de cocina vamos a remover todo rastro de humedad sobre el lomo. No queremos nada de humedad, tenemos que dejarlo bien seco para ahora comenzar el proceso de condimentado. Conseguimos un bol y en este vamos a colocar aproximadamente 1 a 2 cucharadas de paprika, preferiblemente ahumada. Si no la tienes ahumada, no importa utilizarla normal. Luego de eso le agregamos pimienta fresca molida, le agregamos aproximadamente 1 cucharada de romero seco, aproximadamente 1 cucharada de tomillo, luego 2 cucharadas de orégano y 1 cucharada de albahaca seca. Luego de eso vamos a mezclar todo bien hasta que todas las hierbas y los condimentos queden bastante mezclados y comenzar el proceso de sellado de nuestro lomo. Así mismo, como estás viendo, con las manos nos vamos a encargar de crear una capa semigruesa de nuestros condimentos alrededor del lomo. Tenemos que estar muy pendientes de que todo el lomo esté bastante sellado con este condimento. Que no quede ni un solo huequito, que no quede absolutamente nada donde no haya de este condimento. Y sellar totalmente nuestro lomo para luego comenzar con el proceso de momificación, así como le digo, el proceso de momificación, y ya van a ver por qué. Con un par de gasas que pueden conseguir en cualquier farmacia, vamos a enrollar de una forma muy ajustada nuestro lomo, que quede totalmente apretado. Con esta gasa vamos a hacer 2 cosas. Él va a absorber el resto de la humedad que pueda botar y al mismo tiempo lo va a proteger de la nevera y el frío de la nevera para que no le salgan hongos ni nada por el estilo. Vamos a hacer un doble sellado sobre él y al mismo tiempo cuando lo apretamos le estamos dando la forma que nosotros queremos a nuestro lomo. El resultado final, la forma que va a tener, depende mucho de cómo apretemos la gasa alrededor del lomo. Si no tienes gasa, si no puedes comprar gasa, puedes utilizar papel absorbente que también funciona muy bien. Trata siempre de colocar 2 capas. Le hacemos un nudo y lo colocamos en el mismo envase donde hicimos la salmuera. Tenemos que taparlo muy bien y que quede totalmente hermetizado para luego llevarlo a la nevera donde va a estar aproximadamente 2 semanas para que comience el proceso de maduración. Ya hicimos el proceso de curación, ahora vamos con el proceso de maduración. Luego de 2 semanas destapamos nuestra momia y empezamos a ver
resultados. El primer resultado es que vemos que la gasa está llena de una humedad. Es la humedad que ha absorbido de todo el lomo. Y también una vez que la destapemos vamos a comenzar a ver cómo el lomo ya redujo más de tamaño por su proceso de maduración. Si lo tocamos vemos que el lomo sigue aún tierno. Es por ello que necesitamos guindarlo para que siga su proceso de maduración. Cortamos la carne abajo y ya comenzamos a ver la madurez de la carne. Mire qué color agarrado, pero en este momento no lo podemos consumir todavía, al menos que lo pasemos por una plancha. Para guindarlo, vamos a conseguir un pincho de madera y lo vamos a atravesar de lado a lado, por uno de los extremos. Lo que vamos a buscar con esto es buscar dónde guindarlo en alguna parte de la casa donde haya fresco o en la nevera. En mi caso, en donde me encuentro yo, la temperatura oscila entre los 10 y 5 grados porque estamos en invierno. Pero si no tienes esta temperatura en casa, colócalo y guíndalo en algún lado de tu nevera. Una vez que hayamos creado ya esta especie de ancla, vamos a guindarlo en la nevera, donde lo voy a colocar por 2 semanas dentro de la nevera y luego lo voy a sacar a exteriores para que madure aún más. Luego de 3 semanas y hoy, 24 de diciembre, día de Navidad, decidí probar este rico lomo embuchado con mi familia. Miren cómo se ve de increíble, miren cómo tiene su maduración, ha reducido bastante el tamaño, está bastante duro y ya está listo para comer. Eliminamos la primera capa y si quieres puedes comerla, yo no la voy a comer puesto he estado 3 semanas a la intemperie. Lo que vamos a hacer es que las vamos a desechar y vamos a empezar a consumir lo que viene. Si cuando toques tu lomo te das cuenta de que este lomo tiene una parte que está dura y otra que está fría, no te preocupes. Con el tiempo el resto se va a ir madurando hasta que pueda ser comestible. Pero de momento vamos a comenzar y la vamos a probar ahora mismo. Una de las cosas que quiero recalcar es su color. Miren ese color, ese proceso de maduración. Está increíble, se ve hermoso. Es primera vez que hago esto, conseguí la receta directo desde España y quise probar, ya que aquí en Estados Unidos este tipo de embutidos es bastante costoso. Y dije, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces, vamos a hacerlo a la manera española. Vamos a conseguir un poco de pan, le agregamos aceite de oliva, colocamos el lomo embuchado y lo probamos. Qué rico, qué bueno. Te recomiendo que lo hagas, que pruebes en casa y que hagas tus propios embutidos en casa. Toma tiempo, toma dedicación, pero vaya que vale la pena. Muchas gracias por haber pasado por acá por Mac y probar otra receta. Le pido por favor que se suscriban, le den like y activen la campanita para cada nuevo video. También le pido que nos sigan en nuestras redes sociales, Mundo al Grill. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye.